Hola mi gente hermosa, el día de hoy vamos a preparar este maravilloso shampoo de aloe vera y romero. Esto nos va a ayudar con el crecimiento del cabello, a detener la caída, al igual nos va a ayudar a darle mucho brillo al cabello. Así que espero que este shampoo les ayude tanto como a mí. Y ahora sí, déjame te muestro cómo es que yo lo preparo. Y aquí tenemos nuestro primer ingrediente estrella. Voy a estar utilizando un poco más de la mitad de esta penca de sábila. Primero vamos a remover las espinas de al lado. Y luego la vamos a cortar en cuadros pequeños para que sea más fácil de remover el cristal. Para remover el yodo de la sábila, lo que vas a hacer es cortar un pedacito de la parte de abajo y vas a dejarla reposar en agua más o menos entre 12 a 24 horas para que así no te irrite el cuero cabelludo. Esta es la manera más fácil para mí de remover el cristal de la penca. Hay mucha gente que también lo hace con un tenedor o con una cuchara, pero esta técnica a mí es la que mejor me ha funcionado. Obviamente tienes que tener precaución para no cortarte. La sábila tiene múltiples beneficios para el cabello. Este nos brinda una hidratación profunda, es un acondicionador natural del cabello. Lo personal, lo que más me gusta es que estimula el crecimiento. Y si sufres de caspa o de picazón en tu cuero cabelludo, este es el mejor remedio para eso. Al igual también fortalece y protege tu cabellera. Esta es la cantidad del aloe que vamos a estar utilizando. La vamos a poner en una licuadora. Yo voy a estar utilizando esta batidora de mano, pero sí te recomiendo que utilices una batidora o una licuadora para que así se muela muy bien el gel de sábila y no te vayan a quedar residuos en el cabello. La vas a moler ya sea de 1 a 2 minutos. O ya más o menos tú le calculas ya cuando no se vea ningún pedazo grande de sábila, ya que esté más líquida. Entonces es cuando sabes que ya está lista. Y aquí ya quedó lista nuestra sábila. Esta es la cantidad perfecta. Ahora sí vamos con el siguiente paso. Si te está gustando esta receta hasta ahora, te invito a que me regales un like. Y si aún no te suscribes al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los otros videos que vamos a estar subiendo aquí en este canal. También déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me ves. Me encantaría saber hasta dónde llegan nuestros videos. Ahora sí, continuemos con la receta. Y muy bien, mi gente, el siguiente ingrediente estrella ya saben que es el romero. Aquí tengo listas ya mis 3 ramitas, están previamente lavadas, así para remover cualquier pesticida que tenga la planta. Si no tienes acceso a la planta fresca, también lo puedes sustituir por el romero seco. Vamos a poner nuestras ramitas en un contenedor para hervir. Y como te digo, si tienes el romero seco, nada más le vas a poner 2 cucharadas. Ahora le vamos a estar añadiendo 1,5 tazas de agua. También si gusta le puedes poner 2 tazas de agua, ya que al momento de su cocción, un poco de esa agua se va a consumir. Ahora sí, llevamos esto a la estufa a fuego medio y lo vamos a dejar hervir entre 10 a 15 minutos. Cuando ya empiece a cambiar el tono del agua, es que ya sabemos que nuestra planta está soltando todas sus propiedades y beneficios. Entonces le vamos a estar moviendo entre medio de su cocción para ayudarle un poco más a soltar esas propiedades. Y ahora lo dejamos servir por un poco más de tiempo. Y los beneficios que el romero nos ofrece, el primero es que nos ayuda a estimular el crecimiento del cabello, fortalece las raíces, reduce la caída, mejora la circulación sanguínea, además nos aporta brillo y suavidad. Mientras está cocinando el ingrediente, quería mencionarte sobre nuestro especial que estamos teniendo en nuestra bolsita ayurvédica que contiene 18 plantas orgánicas que te ayudan con el crecimiento del cabello, al igual a detener la caída, a cubrir canas. Son una infinidad de beneficios que tiene para la salud de tu cuero cabelludo, así que no te quedes sin tu bolsita. Aquí te dejo el enlace para cuando termines de ver este video vayas a comprar tu bolsita. Al igual también lo puedes conseguir aquí directamente desde YouTube, te voy a dejar el enlace.
Y muy bien, mi gente, aquí tenemos ya listo nuestro tónico de romero. Lo vas a dejar enfriar antes de activarlo con el gel de sábila, así para que la sábila no pierda sus propiedades. Vamos a estar utilizando entre 7 a 9 cucharadas del tónico de romero y lo vamos a poner junto con el gel de sábila. Ahora sí pasamos con nuestro tercer ingrediente para preparar este shampoo, que es el jabón de glicerina neutro. Puedes utilizar el jabón de glicerina en líquido o también lo venden en barra. Solamente vas a diluir la barra para que así sea más fácil de crear tu shampoo. De esto vamos a estar utilizando media taza o un poquito más de media. Todo depende de la cantidad de shampoo que tú quieras crear. La cantidad que yo voy a hacer es para un mes. Pero si lo quieres utilizar por más tiempo, puedes añadir un poco más del jabón de glicerina. Si es un poco difícil para ti encontrar este ingrediente, lo que puedes hacer es utilizar una barra de jabón neutro o también el shampoo de bebé funciona muy bien para estos tratamientos. Aquí te mostraba cómo es que se dividen los ingredientes, entonces lo que vamos a hacer es, ya que están todos juntos, vamos a molerlos para que así se combinen muy bien y así es como vamos a formar nuestro shampoo. Aquí es como vamos a ir probando la consistencia. Entonces, en mi caso, yo sentía que estaba un poco muy líquido y lo que hice fue añadir un poco más del jabón para que me quedara un poquito más espeso. Y muy bien, ahora sí seguimos moliendo y miren esta belleza. Estoy muy feliz de cómo nos ha quedado este shampoo. Y más adelante te voy a mostrar un truquito para darle un olor muy agradable a tu shampoo. Ya que está listo, lo vamos a transferir a nuestro recipiente de vidrio. Como siempre yo te digo que utilices recipientes de vidrio y no de plástico para que así se conserve mejor. Y así quedó ya listo esta hermosura de shampoo. Si no te gusta el olor, lo puedes dejar así al natural, solamente con el olor de la sábila y el romero. Pero si te gusta un olor un poquito más agradable, este es el tip que yo te quiero dar. Vamos a ponerle unas gotitas de esencia de menta o cualquier esencia que tengas en casa. A mí me encanta la esencia de menta, ya que no solamente aporta un olor muy agradable, sino que también tiene bastantes beneficios para el cabello y el cuero cabelludo. Vamos a moverle muy bien para que se combine con el resto de los ingredientes. Y ahora sí lo vamos a dejar reposar más o menos por 24 horas para que se concentren bien todos nuestros ingredientes. Y al siguiente día vas a ver cómo tu shampoo está listo para utilizar, al igual también va a cambiar de tono. Asegúrate de sellarlo muy bien. Y así es como se ve ya al siguiente día, ya que se ha bajado toda la espuma. Nos quedó súper bonito, cristalino. Estoy muy feliz con el resultado. Y además nos deja el cabello súper bonito, sedoso y brillante. Este lo puedes utilizar cada vez que te laves el cabello a conjunto con tus otros tratamientos. Así que espero que este shampoo te encante tanto como a mí y que te ayude bastante con cualquier preocupación que tengas con tu cabello. No olvides compartir esta receta con alguien que se pueda beneficiar. Y si haces esta receta en casa, no olvides regresar aquí a los comentarios para platicarme qué tal te pareció. Y así terminamos con el video de hoy, mi gente hermosa. Si llegaste hasta el final, déjame un comentario diciéndome cuál es tu mayor preocupación o problema con el cabello para así yo traerle los tratamientos adecuados que ustedes necesitan. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Mua!